presentarles. Les comentamos antes de ver el proyecto que esta presentación está siendo transmitida en vivo a través de la página de Facebook del CONACYT y que pueden ingresar y compartir también desde sus páginas institucionales o personales para que pueda llegar a un público más amplio, a los interesados en estos dos temas tan importantes para nuestro país y también en el marco de la pandemia de la COVID-19 también realmente los proyectos bastante interesantes. Bien. Nos acompaña esta tarde el investigador Luis Ortiz Sandoval y la investigadora, la doctora Magali Martínez Pereira, que van a presentarnos los avances y ya los resultados preliminares ya de estos proyectos que están llevando adelante. En el caso del investigador Luis Ortiz, él va a presentar los avances del proyecto coronavirus frente a la informalidad urbana. Este proyecto está siendo ejecutado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Nacional de Asunción y está a cargo de Luis Ortiz, que va a realizar esta presentación. Y el otro proyecto que vamos a estar presentando esta tarde es un estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética del SARS-CoV-2 circulantes en Paraguay. Este proyecto está siendo ejecutado por el Centro de Estudios y Formación para el Desarrollo, AIPERDIA, con el Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Salud de la UNICEF. Va a estar a cargo de la presentación de este proyecto la investigadora Magali Martínez Pereira, que ya está con nosotros. Vemos que se están conectando los participantes dentro de la videoconferencia. Pueden dejarnos sus comentarios o consultas para cada investigador en el espacio del chat. Pueden ir dejando ya sus comentarios y los que nos están siguiendo a través de Facebook y pueden dejar sus consultas en el espacio de comentarios bajo la transmisión. Bien, sin más, entonces voy a darle la palabra a Luis Ortiz, pero antes voy a compartir un breve resumen de sus currículum. Es muy importante conocer también a nuestros investigadores. Luis Ortiz es licenciado en Sociología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paraguay y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus principales líneas de investigación son la educación y desigualdad social y heterogeneidad estructural y diferenciación social. Fue fundador y primer director del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay y actualmente se encuentra categorizado en el nivel 2 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONICET. Entonces, el doctor Luis Sandoval nos va a presentar esta tarde los avances del proyecto coronavirus frente a la informalidad urbana. Bienvenido, doctor Luis. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Genial. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Y me avisan cuando se visualiza, por favor. Se está visualizando poco a poco. Ahora sí ya lo estamos viendo. ¿Se puede continuar la presentación? Bueno, muchas gracias antes que nada al CONACYT, ¿verdad? Por propiciar esta actividad, ¿verdad? Y que es la ocasión para que podamos presentar los avances de este proyecto de investigación, que como bien ya mencionaba Magali, lo implementamos en el marco institucional, ¿verdad? De la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, a mí me toca cumplir la función de investigador principal y coordinador del estudio, cuyo equipo está también compuesto por la doctora Jennifer Tucker, ¿verdad? Que es una académica externa de los Estados Unidos, de la Universidad de New Mexico.
Está también el profesor John Alvarenga, ¿verdad? Él es profesor de la FADA. Está también Guadalupe Quiñones, ¿verdad? Integrante también del equipo. Montserrat Vera, Victoria Peralta y Víctor Pereira. Ellos son los integrantes del equipo, más dos asistentes de investigación. Digamos, una que es Melissa, ¿verdad? Cuyo apellido en este momento no estoy reteniendo, que es asistente de la profesora Tucker, y Sergio Rojas, que es asistente mío en el Instituto de Ciencias Sociales. Bien, yo me permití invertir el título, si bien uno postula a estas convocatorias y aparece un nombre, en verdad es más apropiado hablar de la informalidad urbana que enfrenta al coronavirus. O sea, el coronavirus no enfrenta ninguna informalidad ni nada, es un virus, ¿verdad? Es un virus, una pandemia, pero lo que sí se encuentra, ¿verdad? En una situación de sumo, digamos, hasta diría de una manera, en una situación sumamente crítica frente a lo que es esta pandemia, es la población del área metropolitana de Asunción y sus adyacencias que se hallan en la informalidad, ¿verdad? En un sentido amplio, sobre lo cual podemos discutir también brevemente luego si es que hay un espacio. Esta informalidad, digamos, es la que y la población, ¿verdad? En condiciones informales de vida, ¿verdad? Y de hábitat, es la que se enfrenta a esta pandemia, ¿verdad? Le hace frente y tiene sus rasgos que nosotros estamos empezando a relevar. Eso por una parte, me hace importante entonces como precisar, ¿verdad? Indicar respecto al título de la investigación. El proyecto tiene un nombre, ¿verdad? Pero el título de la investigación propiamente y lo que sea la publicación tendrá otro seguramente. Por una parte. Lo otro hay que mencionar simplemente por razones administrativas que concernieron tanto a la FADA como a CONACYT. Digamos, el inicio de esta investigación tuvo lugar recién en este año, en el año 2020. Está previsto que iniciara en el año 2021. Está previsto que iniciara en el año 2020. Esperamos aproximadamente octubre o como mucho mediados de noviembre. Finalmente terminó empezando en el mes de febrero de este año, ¿verdad? A mediados de febrero aproximadamente, cuando nosotros hemos culminado lo que sería, o avanzado y culminado la elaboración del marco teórico metodológico del estudio. Precisamente, ¿verdad? En primer lugar, quiero referirme a lo que es la perspectiva teórica de este trabajo, ¿verdad? Se habla de una producción social del espacio, ¿verdad? Que da cuenta de que toda, digamos, forma habitada de espacio físico y más a la que concierne al hábitat, ¿verdad? Es una producción, es un resultado de una producción social en la que están implicados directamente los pobladores, los habitantes, ¿verdad? Del mismo, y que supone dinámicas, ¿verdad? De constante transformación, no solamente de las condiciones de habitabilidad, que por supuesto constantemente se están como readecuando, ¿verdad? A las diferentes externalidades y a los diferentes factores que afectan, ¿verdad? Su reproducción, sino también hay una modificación constante también de las prácticas y de las representaciones sociales, ¿verdad? De las mentalidades de las personas y de los grupos. En esta perspectiva, nosotros hablamos también en segundo término de una relación entre el territorio y la informalidad, ¿verdad? O sea, el territorio, que es justamente la apropiación social de este espacio, también se caracteriza en lo que concierne a la población de estudio del proyecto, a un territorio marcado por la informalidad. Informalidad que es en parte, por supuesto, la informalidad en el trabajo, ¿verdad? En las condiciones de producción y reproducción de la vida material, pero también la informalidad en el hábitat, ¿verdad? En las formas en las que se da la instalación y la reproducción de la vida de las personas, ¿verdad? Que justamente adolece de una serie de problemas estructurales como el acceso a los servicios, ¿verdad? Las características del suelo, ¿verdad? Y por supuesto la calidad de la vivienda, entre otros. Y en ese sentido, por lo tanto, el hábitat tampoco está marcado por el componente físico que por supuesto condiciona fuertemente, sino está marcado
por cómo es la participación que tienen los diferentes actores, los diferentes sectores en el territorio. Aquí hay que hablar no solamente de la población que reside en un determinado lugar, sino también de las fuerzas externas, ¿verdad? Que buscan en ocasiones, digamos, como relegarlos a la continuidad de su vida en esos lugares, o bien que actúan con fuerza para que abandone esos lugares, ¿verdad? Esto hace parte de las dinámicas sociales en los territorios. Y finalmente, el tema central, ¿verdad? Porque el mundo del trabajo define fuertemente esta informalidad, como ya me referí previamente, ¿sí? Bien, por otra parte, hemos avanzado, ¿verdad? Hemos avanzado y culminado un marco teórico que plantea que las relaciones de género tienen un papel fundamental, sobre todo en lo que es el escenario de la pandemia, porque es a todas luces conocida esta situación de que las mujeres cumplen un papel muy importante en la reproducción de la vida cotidiana, pero lo que ha sido durante la pandemia, en la que particularmente las labores de cuidado se han intensificado, pero así también las actividades educativas han tomado un viraje repentino, ¿verdad? Y que se han sobre todo, digamos, desarrollado en los hogares, pues las mujeres han tenido un papel muy importante y ha también en cierta medida interpelado los roles, la división del trabajo al interior de las familias y al interior de las comunidades, haciendo que justamente esta categoría, la de género, adquiera una visibilidad fundamental para entender cómo son las dinámicas de reproducción en la pandemia. Un aspecto, por supuesto, fundamental es tratar la salud, ¿verdad? Entonces también cómo hay unos rasgos de vulnerabilidad asistencial en el área metropolitana. Bueno, en verdad en todo el país, ¿verdad? Nosotros somos todas y todos testigos de las dificultades, las múltiples que existen en el sistema de salud público en Paraguay. Y en este caso vemos también la situación de la vulnerabilidad de la asistencia por parte de los servicios públicos ante la emergencia sanitaria. Un tema también que se aborda de una manera clave. Y finalmente, la estructura social como resultado como es, relación concomitante, ¿verdad? Una asociación entre el territorio en sí, ¿verdad? Y los rasgos que tiene, y una estructura social, que es una estructura social de clases sociales. Atención con eso, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de estructura social nos estamos refiriendo muy claramente y muy específicamente a una estructura de clases. La sociedad paraguaya es una estructura de clases, y esta estructura, digamos, tiene la característica que condiciona de manera, digamos, muy marcada la distribución de los recursos y las oportunidades en la sociedad. En este caso, en el área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Que a su vez también, en cierta medida, de manera abierta o de manera encubierta, ordena el espacio. Cuando hablo de ordena, no estoy connotando ni positiva ni negativamente, pero lo que es el espacio metropolitano, ¿verdad? Y lo que son las zonas de la informalidad urbana en Asunción y sus adyacencias es resultado de la estructura de clases, ¿verdad? Es expresión de esa estructura de clases. Bien. Por otra parte, hemos planteado una metodología que toma en cuenta una reflexividad sobre el método. Todavía hoy teníamos una reunión, ¿verdad?, en la que estamos justamente, una reunión que fue, como es, conducida por la profesora Tucker, ¿verdad?, en la que plantea ella la necesidad de una reflexión sobre los diferentes componentes en el proceso de investigación por parte de todo y todas las que estamos involucrados en la producción, en el relevamiento empírico y en la producción del análisis, ¿verdad? En ese sentido, es necesario constantemente anteponer una reflexividad en el sentido de reflexionar no solamente sobre los datos, sino incluso sobre la naturaleza de los datos, sobre los rasgos que tienen las condiciones de vida de las personas que los proveen, y sobre todo la relación entre encuestadores y encuestados, por llamarlo de manera general, es decir, lo que es la relación de relevamiento. En este sentido, nosotros planteamos un método que conjuga la observación participante, porque vamos a los territorios, ¿verdad? Así, visitamos los territorios, conversamos con las personas, con los pobladores, con los habitantes, y observamos sus condiciones de vida. Al mismo tiempo que entrevistamos, seleccionamos algunos y algunas de ellos para, digamos, proponer una entrevista en profundidad que nos permita justamente acceder a los detalles, ¿verdad?, a las
a las diferentes especificidades que tiene la vida social de los habitantes en los territorios. Entonces la entrevista por ello es fundamental. También se plantea de manera a modo de constatación y de contrastación también algunas entrevistas grupales que bueno, que le llamamos de manera ligera focus group, que son propiamente entrevistas grupales, ¿verdad? Ustedes saben que no todas las entrevistas grupales son focus group, pero bueno, son unas entrevistas grupales que se implementan los efectos de relevar también información con gente que está reunida, a la que se pueda un poco compartir y también contrastar puntos de vista, ¿verdad? El objeto, en este caso de estudio. ¿Cuáles fueron los territorios seleccionados? ¿Verdad? Los principales territorios fueron el Bañado Sur de la ciudad de Asunción y el Bañado Norte. Estas son algunos territorios propiamente, ¿verdad? Le llamamos territorio y no comunidades, porque el concepto de comunidad también es problemático. No vamos a entrar acá a discutir eso está en el marco teórico y también, bueno, el equipo mismo discute. Pero hablamos de territorios porque es justamente una conjugación entre un espacio socialmente construido, ¿verdad? Y unos habitantes que son los protagonista de la construcción de ese espacio. Entonces, el concepto de territorio que da cuenta de una apropiación social del espacio es justamente lo que permite entender diferentes dinámicas de existencia, de habitabilidad, pero también de conflictos, ¿verdad? Entonces, es muy importante por ello dar cuenta de este concepto clave. Los territorios son San Cayetano, Santa Ana y Yucutí, ¿verdad? Esto es en el Bañado Sur, y Blanco Cue y Banco San Miguel en el Bañado Norte. Y luego hay otros territorios complementarios que son, acá está listado, ahora Miraflores en San Lorenzo, un asentamiento informal adicional, la comunidad Remanso en Mariano Roque Alonso, la comunidad Tacuapumirí en Central, digamos que queda en Villeta más específicamente, y el barrio San Francisco de Asunción. ¿Cuáles ya fueron los territorios visitados y en dónde estamos ahora? ¿Verdad? Un poco son las visitas recientes. Uno es el asentamiento de Arendá, ¿verdad? ¿Cómo es? Este asentamiento informal del que hablamos de San Lorenzo. El asentamiento de Arendá, donde también algunos compañeros ya han visitado relevando información a partir de una guía entrevista que hemos elaborado. Otro es el barrio ya, el San Cayetano, ¿verdad? En Asunción específicamente en el Bañado Sur. Y otro es Villa Israel en Roque Alonso, ¿sí? Para ir cerrando con esto, porque en realidad lo que queríamos mostrar unos avances, es unas primeras, digamos, todavía no tenemos resultados, comenté recién el carácter reciente que tiene este estudio, está empezando recién de hace poco, pero hay algunos hallazgos que podemos comentar que son muy, muy importantes, ¿verdad? Uno es, por supuesto, el carácter complejo que tiene el proceso de enfrentar el coronavirus, de lo que ya se sabe, como por ejemplo las estrategias de sobrevivencia, lo que han sido las ollas populares, que eso se sabe, eso se releva. Pero sobre ello, lo interesante, me parece, uno de los hallazgos es de que hay una insistencia muy fuerte que tiene la familia sobre los procesos educativos. Es una preocupación fundamental, ¿sí? La educación durante la pandemia es un tema, de hecho, sensible para el país y la preocupación para la familia en particular, dado que, como ustedes saben, y para quienes no saben, ¿verdad? Las condiciones de accesibilidad y de conectividad en las zonas pobres fundamentalmente es uno de los principales desafíos, ¿verdad? Para el sistema educativo en general y para lo que es enfrentar la pandemia en particular por parte de las poblaciones, ¿verdad? En situación de vulnerabilidad, o sea, en informalidad. Otro aspecto es, por supuesto, también cómo están enfrentando, ¿verdad? Y la preocupación que cunde. Hola. Viste que nosotros habíamos enviado un memo donde decíamos que era webinario de lanzamiento. Hola, señora Gerda, creo que está su micrófono encendido. Sí, ¿puedo ponerlo en silencio, por favor? Ahora sí. Creo que podemos seguir, doctor Luis. Gracias. Bueno, sí, ok, gracias. Entonces decía de que otro aspecto fundamental es la preocupación que cunde respecto a la crisis sanitaria en particular, al nivel de contagios y por supuesto también a los decesos.
es una cosa que emerge, es cómo están tramitando, digamos, los pobladores esta situación que es de actualidad y estamos, digamos, en proceso de relevar cómo enfrentan de manera comunitaria, de manera colectiva más bien, cómo enfrentan de manera colectiva esta problemática que es acuciante, ¿cierto? Entonces, bueno, cómo conjugan, digamos, la disponibilidad que pueden tener de algunos servicios de salud pública y también sus estrategias locales, ¿verdad? Propias de ayuda mutua, ¿verdad? Que son colaborativas para enfrentar esto. Habida cuenta, como ustedes saben, como todos sabemos y todas sabemos, uno de los grandes problemas también el alto costo de erogación para los hogares, el tratamiento cuando hubo contagio y se dan casos críticos. Entonces, es uno de los aspectos también interesantes que están empezando a emerger. Me refiero finalmente a la cuestión, digamos, de cómo está afectando las organizaciones sociales, ¿verdad? Si es que las debilita o si las potencia. Hay elementos que hablan de que este tipo de crisis potencia determinados aspectos, indudablemente, a las organizaciones porque particularmente pobladores, habitantes de territorios bajo informalidad, ¿verdad? Y vulnerables, pues no tienen otras sino organizarse localmente, territorialmente, para poder enfrentar esta y otras emergencias, ¿verdad? A lo largo de su historia. Y es muy interesante ver que efectivamente posibilita componentes de fortalecimiento de las organizaciones, pero por el otro también debilita en el sentido de que existe, digamos, el riesgo que tienen que enfrentar entre ellos riesgos económicos, ¿verdad? Que en cierta medida como pone en cuestionamiento la capacidad de poder resistir y sostener en el largo plazo estrategias para enfrentar, en este caso, la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque, bueno, el costo económico, el costo objetivo, y uno de los problemas, como ya se refirió al inicio de esta presentación, es el problema del acceso al mercado de trabajo. El problema del acceso al trabajo, muchas familias, ¿verdad? Muchos integrantes, perceptores, han quedado, digamos, sin trabajo o algunos se han debilitado sus ingresos, o sea, han decrecido sus ingresos y muchas otras situaciones que se dan que, por supuesto, afectan también desde ese punto de vista la organización. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos más importantes de referir en esta presentación. Y bueno, estoy abierto, por supuesto, a las preguntas, a las consultas que haya, ¿verdad? En fin, a las reacciones sobre este avance, ¿verdad? Que venimos teniendo con este equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Ortiz. Está abierto el chat. Me pueden dejar ahí sus consultas o comentarios para el doctor. O también nos pueden dejar, los que nos están siguiendo en el Facebook, en el espacio de comentarios, nos van a dejar sus consultas. Tenemos aquí una consulta, doctor. Mencionas el proyecto Putingo. ¿Fue un indicador en esta primera etapa de este proceso? ¿Se mencionó eso como un beneficio para estos grupos seleccionados? ¿Usted se refiere al apoyo del Estado que consistió en esta transferencia? Exactamente. A eso mismo. Bueno, sí, hay muchas personas que han recibido este apoyo, ¿verdad? También hay personas que han recibido el apoyo Ñangarecó. Hay personas que han recibido las dos dotaciones de Putigó, hay algunas personas que han recibido una. Y por supuesto que ha contribuido cuando han recibido a pues salvar una situación de emergencia, ¿verdad? Dotándole de mínimos ingresos para hacer frente a la, ¿cómo es? A la compra de insumos, ¿verdad? Necesarios, ¿verdad? Indispensables para la vida cotidiana, ¿verdad? En particular lo que tiene que ver con la alimentación, fundamentalmente. Pero todavía no fuimos en profundidad respecto a ese tema porque lo que quisiéramos también ver es en qué efecto ha tenido, en efecto en el sentido, en las subjetividades, pero también si es que eso ha contribuido a, no solamente por supuesto a satisfacer necesidades inmediatas, que es una cosa que cumple, sino si es que eso permitió algún tipo de efecto también de carácter colectivo, ¿sí? Sobre eso todavía no hemos profundizado en este relevamiento de información que estamos empezando ahora, ¿verdad? Perfecto. Estamos verificando si hay otra consulta.
Dice, por ahora no tenemos otra consulta, doctor. Igual le pedimos por favor que nos acompañe hasta el Claro, cierre del webinar para por seguir supuesto. conversando en caso de que se presente alguna duda. Muchísimas gracias por su Claro que sí. presentación, doctor. De nada, gracias a usted. Bien, a continuación seguimos con la doctora Magali Martínez, que también nos está acompañando esta tarde. Ella nos va a presentar el proyecto Estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética del SARS-CoV-2 circulante en Paraguay a través del análisis de secuencias del genoma viral. Este proyecto es ejecutado por Altavida y por el I y está a cargo de nuestra investigadora Magali Martínez. Antes de darle la palabra a Magali, quiero presentarle brevemente. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. Sus áreas de conocimiento son ciencias naturales, ciencias biológicas, bioquímica y biología molecular, virología. Es investigadora en varios proyectos del MIS y es coordinadora del proyecto que va a ser presentado esta tarde. Actualmente se encuentra categorizada en el nivel 1 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores Próximos del CONACYT. Bienvenida, doctora Magali Martínez. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Y me avisan si se ve. Ahí se está compartiendo. Sí, Ok. ya lo vemos. Bueno, empezamos entonces. Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Y bueno, vamos a presentar los avances de este proyecto que es sobre el genómica del SARS-CoV-2, que es el virus causante de la pandemia que está transcurriendo. Este es un proyecto que se ejecuta en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y con la administración de Altervida. Este es un proyecto en el que estamos un equipo conformado por integrantes de varios laboratorios del Instituto de Investigaciones y que al final de la presentación voy a mencionar a los integrantes del equipo y también con colaboradores de laboratorios externos que colaboran con la colecta de muestras. Bueno, como sabemos, estamos atravesando por una pandemia, ¿verdad? Causada por un virus que fue detectado por primera vez a fines del 2019 en China y que actualmente se encuentra en todo el mundo, ¿verdad? Este virus fue caracterizado como un miembro de la familia Coronaviridae y está específicamente dentro de un género que ya es conocido, digamos, para la población humana, ¿verdad? Que es el género beta coronavirus, dentro del cual también están en otros virus por ejemplo, el coronavirus estacional, que no es un gran problema, digamos, para la salud pública, pero también están en otros virus que causaron brotes de enfermedades en humanos que pueden ocasionar en casos muy graves, principalmente de neumonías, como el MERS en el 2013 y el primer SARS en el 2003. Este coronavirus está dentro de esta familia de los coronavirus del tipo SARS, ¿verdad? Lo que estudiamos en este trabajo y lo que estudia la epidemiología genómica en general, ¿verdad? Que se está estudiando ampliamente alrededor del mundo es la variabilidad genética dentro de este grupo, ¿verdad? Del SARS-CoV-2 específicamente, y se estudia para ver cómo va evolucionando este virus y ver si es que esto
puede tener alguna consecuencia biológica en el comportamiento de la pandemia en sí y poder prevenir situaciones. Que para poder estudiar esta variabilidad del genoma de este virus y de otros, lo que hacemos es secuenciar el genoma. ¿Y qué es lo que hacemos al secuenciar? Es ir leyendo cómo están los componentes de una cadena de ácidos nucleicos que componen el genoma del virus o de lo que estemos estudiando, porque esta secuencia de los componentes que se llaman nucleótidos dentro de una cadena de un ácido nucleico es lo que le da lo que sus propiedades biológicas, ¿verdad? Por eso es importante ir estudiando cómo se compone este genoma a través de la asociación. Y bueno, el poder secuenciar en nuestro laboratorio es lo que nosotros implementamos a través de este proyecto. Para poder secuenciar hay varias plataformas disponibles y nosotros elegimos la plataforma de Nanopore, que es a través de nanoporos, ¿verdad? Es una plataforma que elegimos porque consideramos que tiene ventajas, ¿verdad? Para poder utilizarla ahora y más adelante también en el estudio de este y otros patógenos. Eh, la tecnología se basa, como dice su nombre, ¿verdad? En nanoporos, que son nanoporos similares a los que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en células nerviosas, ¿verdad? Que son básicamente estructuras proteicas, sí que están ubicadas en una membrana que es eléctricamente resistente. Y lo que se hace a través de los componentes de este sistema es lograr que el ácido nucleico que vamos a secuenciar pase a través de estos nanoporos que están ubicados en esta membrana, impulsados por una corriente eléctrica, y al pasar a través del poro en sí, esto genera una disrupción eléctrica que es característica de cada uno de esos componentes llamados nucleótidos que mostré anteriormente. Cada vez que pasa uno a través de la membrana, el sistema puede ir leyendo esa disrupción eléctrica característica de cada uno de ellos y por lo tanto distinguir cuál es el nucleótido que va pasando a través del nanoporo, ir determinando la secuencia que compone a ese genoma. En este sistema, aparte de la membrana, tiene varios componentes, ¿verdad? Que uno puede ir adquiriendo en forma de reactivos, o sea, en forma de kits que vende la compañía, y también implica hacerle una preparación previa al ácido nucleico que uno va a secuenciar, que es lo que se llama hacer una librería. Dentro de los componentes que uno incluye en este sistema para poder secuenciar están, por ejemplo, kits que traen consigo adaptadores que ayudan a que el ácido nucleico se una al nanoporo antes de pasar a través de él, y también, por ejemplo, de proteínas que sirven de proteínas motoras para impulsar el paso de esa hebra a través del nanoporo, por ejemplo. Esa misma proteína también sirve para que un ácido hélice se vaya abriendo. Entonces, hacer una cadena simple que facilite la lectura de cada una de las bases que ponen a ese genoma. Dentro de la estructura de este poro también hay estructuras principalmente, son péptidos, ¿verdad? Algunas cadenas de aminoácidos que son los que componen, digamos, ese sensor que una vez que entra en contacto con ese ácido nucleico que está pasando, crea una disrupción eléctrica que indica, que se cuantifica y que indica cuál nucleótido es el que está pasando. Una de las cosas que está usando ampliamente también a nivel mundial en esta pandemia y también para otros tipos, para otros genos o tipos de secuencias que se quieren obtener, es que
No se necesita mucha infraestructura y el equipo es algo sumamente sencillo. Es lo que vemos acá en la imagen. El dispositivo es este. Es del tamaño de una presilladora más o menos. Y esto es lo que se conecta a la computadora, ¿verdad? Y por ende también recibe la corriente eléctrica. Y lo que uno adquiere, aparte del dispositivo, es esta celda que uno encastra dentro del dispositivo. Y en esta celda, acá, en este lugar que ven acá, es donde uno carga la librería de ADN que prepara. Después vamos a ver un poquito cómo se prepara. Y conecta esto a una computadora que tiene los software necesarios para ir haciendo, aparte de la secuenciación, ir haciendo el procesamiento de datos también en tiempo real. Esta celda es una celda descartable que puede utilizarse algunas, reutilizarse algunas veces, dependiendo de la cantidad de ADN que uno va cargando, de los poros que se utilizan en cada vez que uno lanza una corrida de secuenciación y se descarta. Y uno lo que tiene que hacer es adquirir otras celdas para hacer otras y más kits para hacer secuenciación. No es un equipo que necesita un lugar, una infraestructura edilicia o necesita un mantenimiento, por ejemplo, que generalmente suele ser un problema acá en Paraguay conseguir fondos para mantenimiento de equipos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las... Y aparte es un dispositivo móvil, ¿verdad? Uno puede llevarlo a campo incluso, ¿verdad? O puede ir a otro laboratorio a hacer ahí un entrenamiento, o sea, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Aparte de ello, como dijimos, el procesamiento de datos se puede hacer en tiempo real. También se puede utilizar para secuenciar directamente ARN, ¿verdad? Aparte de ADN, que es el otro tipo de ácido nucleico, se pueden utilizar para hacer lecturas de fragmentos largos de ADN en cada lectura que va haciendo el dispositivo. Y eso es, por ejemplo, una ventaja en que no todas las plataformas de secuenciación tienen. Generalmente para una secuenciación de nueva generación se leen fragmentos más cortos, y el leer fragmentos más largos permite hacer otro tipo de análisis que puede ser también ya empezar a hacer análisis. Ya existen protocolos para hacer metagenómicas, pero también tiene sus desventajas que uno puede usando, digamos, atendiendo otras etapas de la secuenciación. Por ejemplo, ser muy cuidadosos al preparar la librería antes de secuenciar, porque al ser estos amplicones un poquito más largos, uno puede tener una tasa de error en la lectura un poco más alta, a lo mejor, si es que comparamos con otras plataformas. Una de las ventajas también para utilizar esta plataforma ahora en el marco de la pandemia específicamente es que muy tempranamente, ya al inicio de la pandemia, se creó un protocolo de secuenciación para este virus, ¿verdad? Que fue compartido y ampliamente difundido, que fue por un grupo de varias universidades. Este es un protocolo de bajo costo, de Oporlo, y, em, como dije, está ampliamente compartido. Y la discusión, digamos, de dudas o de cambios siempre está muy abierta en la comunidad, digamos, que se dedica a hacer esta epidemiología genómica de este virus. No, es un ejemplo, ¿verdad? Esto está en una plataforma donde uno puede tener acceso a un foro donde va discutiendo los resultados, por ejemplo, que hay en cada uno de los laboratorios que implementan. Una de las características de este protocolo en sí, o sea, específicamente de este protocolo para SARS-CoV-2, que es el que estamos usando, es que utiliza, que es el protocolo Arctic Network, es que utiliza lo que hace es hacer un pool de fragmentos de fragmentos de todas las partes del genoma, ¿verdad? Fragmentos que se van solapando, que abarcan todo el genoma
de la ventaja de que uno puede amplificar el ADN antes, o sea, el ARN que se retrotranscribe a ADN, ¿verdad? De este virus, y entonces uno también tiene la oportunidad de procesar muestras que a lo mejor no tienen mucha cantidad de ARN en la muestra inicial, pero al hacer este paso de amplificación, da la oportunidad, ¿verdad?, de poder analizar si uno tiene muestras que tienen importantes, que generan alguna incógnita. Uno puede intentar secuenciar todo el genoma a pesar de que no haya mucha cantidad de ARN, por ejemplo, en la muestra original. ¿Cómo se amplifican estos fragmentos? Lo que uno hace es utilizar hace primero una transcripción reversa con primers randómicos, y después lo que hace es amplificar con más de 100 pares de primers, como había mostrado, que están distribuidos a lo largo del genoma, y distribuye esto en dos pools de estos primers, ¿verdad? O sea, por cada muestra uno amplifica dos tubos, digamos, para ser prácticos. Y eh, posteriormente une estos tubos, y eso es lo que después va a secuenciar. Afortunadamente, eh, uno puede comprar ya estas dos mezclas de primers, de manera muy bien mandar sintetizar los 218 y generar cada uno sus pools, ¿verdad? Que son equimolares. Pero ya hay compañías que venden los pools de primers para esta amplificación previa. Nosotros lo que hicimos fue adquirir ya los primers en pools, y lo que hicimos fue hacer la amplificación para una de las muestras, y este es un ejemplo de uno de los geles donde nosotros hicimos una vez de procedimos una verificación para ver que esté en muestras en donde no haya habido una amplificación eficiente en cada uno de los tubos, digamos, ¿verdad? Porque como son amplificaciones múltiples, también esto puede tener sus inconvenientes. Entonces, el primer paso después de hacer la amplificación era chequear si estaban bien los amplicones para cada uno de los pools que amplificamos, ¿verdad? El siguiente paso dentro de este protocolo es em, pegarle unos códigos de barras, ¿verdad? Unos óligos que son unos códigos de barras a cada uno de los fragmentos que se generan para cada muestra, ¿verdad? Dentro de cada tubo de amplicones de cada muestra, uno le pone un código de barra. Y este es interesante porque este es uno de los pasos que ayuda a disminuir mucho el costo de este protocolo. Porque al estar cada una de las muestras que uno va a analizar con un código propio que te ayuda después a armar el genoma de cada muestra, esto te permite hacer una secuenciación en multiplex. O sea, en una corrida de secuenciación podemos poner varias muestras. Y cuando uno hace una multiplex más numerosa, esto proporcionalmente va abaratando los costos porque son menos los insumos que uno va gastando, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue poner los códigos de barra, y más adelante voy a mostrar cómo fuimos probando el ir subiendo, digamos, la cantidad de muestras por corrida. En el protocolo sigue, después de poner los códigos de barra, uno coloca unos adaptadores, que dentro de ese mix de adaptadores, que son también unos oligonucleótidos, también tienen asociada proteína, que es la que le había mostrado al principio, que ayuda a que pase el ADN dentro del poro, y posteriormente ya uno puede pasar a la etapa de secuenciación en sí. Esto es algo que quería comentar, ¿verdad? Que es interesante. Nosotros decidimos adquirir un kit que trae 96 códigos de barras. O sea, en teoría uno puede hacer una multiplex en una corrida de secuenciación de hasta 96 muestras. Y en esta tabla ustedes pueden ver cómo en la medida que uno aumenta de muestras que hace al mismo tiempo, cómo va disminuyendo el costo, ¿verdad? Y esto es solamente en cuanto a insumos de nanopor. Ese costo también va disminuyendo
si vemos en el global, ¿verdad? Teniendo en cuenta otros reactivos que uno usa para preparar la librería. Entonces ven como al doblar, por ejemplo, la cantidad de muestras hechas en una misma corrida, podemos bajar a casi la mitad, por ejemplo, el costo por muestra de secuenciación. Esto realmente incluso está un poco más barato ahora porque yo no sé, creo que habrá sido como se está usando muchísimo, por ejemplo, el costo de las células, de las celdas de flujo disminuyó también un poco. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue probar en un principio, probamos menos de 20 muestras en nuestra primera corrida, ¿verdad? Porque como hacemos por primera vez todo, después escalamos ya un poco más a hacer 20 en esta última corrimos, escalamos incluso a 48 muestras por tanda, digamos, ¿verdad? Lo que pudimos ver que el rendimiento no disminuyó, o sea, y lo que también fuimos probando en este proceso es ver eh, la cantidad de ADN que vamos cargando, independientemente del número de muestras, la cantidad total en nanogramos de ADN que cargamos por corrida, ¿verdad? Que es algo que yo creo que podríamos ajustar incluso mejor. Pero en el número máximo de muestras que probamos hasta ahora no tuvimos una pérdida de rendimiento, al contrario, realmente fue la corrida de mejor rendimiento que tuvimos, si es que hablamos de cantidad de muestras exitosas en esa tanda. Pero sí, en el tiempo de análisis es muchísimo más largo, ¿verdad? Sino que hay alternativas para mejorar el análisis eh, viendo alternativas de herramientas informáticas, ¿verdad? Para esta puesta a punto, ¿verdad? Y este primer análisis que son estas muestras que necesitamos, nosotros utilizamos el programa que viene que se utiliza con el dispositivo, ¿verdad? Que es un programa de Nanopore que, que se utiliza para secuenciar en sí. El programa también tiene opciones de ya ir haciendo la extracción de datos en tiempo real, ¿verdad? Diciéndote qué base es la que va leyendo en cada momento, o sea, ir leyendo a qué barcode, qué código de barras acompaña a cada frente que va leyendo y hacer el alineamiento para poder armar finalmente el genoma. Pero estos pasos que llevan post secuenciación pueden hacerse, no hace falta que se hagan en tiempo real y pueden hacerse después con otras herramientas que están disponibles, pero en general se utilizan, por ejemplo, son programas que se utilizan con líneas de comando, por ejemplo, ¿verdad? Y ese es otro aspecto al cual nosotros tenemos que acostumbrarnos digamos que yo creo que va a optimizar bastante el tiempo de análisis y lo cual va a favorecer también a que podamos seguir haciendo, incluso ver si podemos seguir escalando en la cantidad de muestras por corrida eh, para poder seguir abaratando los costos, ¿verdad? En el programa que utilizamos para hacer el análisis ya para el genoma em, de, de este coronavirus es también un programa que provee Nanopore, que ya viene ya está asociado a una base de datos de genomas de este virus. Entonces, lo que hace es hacer un control de calidad inicial y posteriormente ya va armando los genomas y asignando a qué clado dentro de la clasificación de estos virus se van acomodando, digamos, estos genomas. Sí, es muy bueno este programa, pero como he dicho, también es bastante lento el análisis después o sea, termina la secuenciación, pero esto puede durar un día y medio o 2 días, incluso más, después de haber terminado la secuenciación, el poder tener listo este análisis. Bueno, ¿qué muestras analizamos? Y acá
acá quería mencionar, ¿verdad? Nosotros habíamos, realmente desde que empezó la pandemia, nosotros empezamos y que tuvimos acceso a muestras y hablar con colaboradores, empezamos a colectar las muestras, ¿verdad? Luego tuvimos o sea, fuimos adjudicados con el proyecto. Pero realmente esto ocurrió bastantes meses, o sea, fuimos adjudicados y después de la adjudicación a poder iniciar el proyecto pasaron varios meses, por lo tanto cambia el escenario de la pandemia en nuestro país, ¿verdad? Si nosotros inicialmente propusimos hacer como una historia de la introducción y cuáles fueron las variantes, ¿verdad? de virus que se fueron expandiendo en nuestro país ya a nivel comunitario, en hacer ese estudio desde el día 1 hasta el 2021, que fue que empezamos en realidad a hacer el proyecto, a analizar las muestras, ya implica analizar miles de muestras que no estaba previsto dentro de las posibilidades de este proyecto. Y, y además de eso, tenemos otro escenario de importancia, ¿verdad? Que es que a finales del año pasado empiezan a surgir las variantes de preocupación, ¿verdad? Una cosa es la variabilidad normal que íbamos estudiando, pero a estas alturas de la pandemia ya empiezan a haber variaciones genéticas del virus que implican cambios biológicos que influyen en el comportamiento de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, que emergen variantes que tienen mayor capacidad de transmisibilidad, por ejemplo, y esto hace que aumenten muchos los casos y dependiendo en un escenario como el nuestro, eh, más casos es más muerte, bueno, en todos lados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, significa el colapso del sistema sanitario, por ejemplo, y este colapso a lo mejor hace que ocurran más muertes de lo que en realidad deberían de ocurrir. Entonces, lo que dijimos fue que era lo factible, pero lo importante también era, bueno, vamos a analizar las muestras a partir de enero de 2021 hasta el día de ahora para poder ver cuáles son las variantes, en qué momento entran, cómo se diseminan, digamos, elegimos a pesar de que teníamos un muestreo grande, elegimos el departamento central por ser el más densamente poblado y porque tenemos, la verdad, el mejor muestreo de este departamento. Y en elegir, o sea, para ver cómo cambia esto del escenario en la distribución de variantes que van circulando y expandiéndose en esta zona del país. Bueno, analizamos hasta el momento más de 100 muestras, ¿verdad? De este periodo y esta región geográfica. Y antes de mostrarles los resultados, quería recordarles que taxonómicamente hay dos modos de ir estudiando la variabilidad de estos virus, ¿verdad? Uno más amplio que es en clados y otro más jerárquico, digamos, que son linajes que van teniendo otra vez sus sublinajes y sus variaciones dentro de los mismos. Y en esta categoría es en la que estamos viendo, analizando las variantes de preocupación, ¿verdad? Que vamos viendo que van surgiendo estas variantes que tienen diferente comportamiento respecto a otras. Para incluir una secuencia dentro del análisis que empezamos a hacer, ¿verdad? De las secuencias que ya obtuvimos luego de secuenciar, lo que hicimos es hacer un análisis de calidad con esta herramienta que se llama Nextclade, que lo que nos dice es si es que, por ejemplo, tiene muchas bases que no pudieron ser determinadas o si tiene más mutaciones de la esperada de acuerdo a un genoma de referencia. Y elegimos solamente los que cayeron en la categoría de buena calidad. Y posteriormente a este lo que le hicimos también fue utilizar una herramienta web para hacer un alineamiento y ver si los gaps que indicaban acá a qué se referían. Y lo que hicimos fue eliminar secuencias que tengan gaps que no nos convencían que tenían más bien un aspecto de que podían haber sido un problema en el proceso de la secuenciación. Entonces, por el momento les apartamos, digamos, a esas secuencias
y nos quedamos solamente con las que estamos seguras que están como deben estar. En nosotros estamos en este momento haciendo los análisis filogenéticos finos, digamos, de estas secuencias que obtuvimos, pero ya pudimos hacer unos análisis preliminares utilizando una herramienta que lo que hace es ubicar la secuencia o la matriz de secuencias que uno sube a esta herramienta dentro de árboles filogenéticos que ya están prearmados, digamos, ¿verdad? Entonces uno rápidamente ya puede tener por lo menos una ubicación dentro de todo ese universo de variantes que hay utilizando esta herramienta. Aparte de ello, también utilizamos, por ejemplo, otras herramientas web que, que son herramientas de tipificación, digamos, de estas variantes. En- Utilizando estas herramientas, esto fue lo que encontramos, ¿verdad? En cuanto a clados, podemos ver que el clado, o sea, el clado que era mayoritario es lo que ven acá en rojo, en bordeaux, ¿verdad? Era el 20B, que es un clado ampliamente distribuido mundialmente. Pero vemos cómo a partir de la semana epidemiológica en 7 o 8, que es más o menos mediados de febrero, vemos que va aumentando enormemente lo que ven en lila, ¿verdad? Que es este clado, que es, dentro del mismo está el linaje de la variante P1 que es la de Manaus, ¿verdad? Pero ya no, pero ya, o sea, es para distinguirles, ¿verdad? Pero ya no hay que ir, hay que tratar de nombrarles por su ciudad, por la ciudad donde emergieron, ¿verdad? Em, y podemos ver, bueno, ven, esto es parte de nuestro resultado y lo que quise poner acá es para que puedan ver en un gráfico que muestra que esta variante, ¿verdad? La 20B es lo que ven acá en celeste y este es un análisis global, ¿verdad? A partir de enero del año pasado hasta ahora y vemos que este clado circula desde inicios de la pandemia hasta ahora, ¿verdad? Solo que va perdiendo terreno frente a otros clados, ¿verdad? Que incluyen, por ejemplo, estas variantes de mayor transmisibilidad. Creo que esto se puede ver, bueno, y este es el árbol filogenético que hicimos. Las cepas, los tips que ustedes ven en rojo y un poco más agrandados son las cepas paraguayas, ¿verdad? Y vemos cómo hay 5 clados que nosotros pudimos, o sea, hay secuencias en 5 clados que pudimos detectar en este clado que es ahora uno de los mayoritarios mundialmente que incluye a la variante de Reino Unido, a la de Brasil y el 20B, digamos, y otros que son muy minoritarios y algunos, por ejemplo, fue encontrado solamente en Argentina, por ejemplo, y encontramos unas pocas muestras también en Paraguay. En este gráfico ya estamos viendo los linajes que pudimos identificar mediante la secuenciación, ¿verdad? Y como vemos, este linaje que pertenece al clado 20B, bueno, que es el linaje B1128, era el mayoritario a inicios de este año y vemos cómo el linaje P1, que es la variante de Brasil, a través de esa introducción va ganando terreno, digamos, y se vuelve en el predominante respecto a todas las otras variantes que están circulando simultáneamente, ¿verdad? Vimos que también está presente muy minoritariamente la variante de Reino Unido, y lo que pudimos ver que nos llamó un poco la atención es que aparte de la P1 también está la P1.2, que ya es otra vez como una derivación de la P1 y que fue detectado en Porto Alegre inicialmente y que estaba haciendo bastante, o sea, es como que estaba ganando terreno frente a la P1 original. Y igualmente acá en este gráfico de abajo lo que filtré solamente es como la frecuencia de estas variantes de preocupación a nivel global y vemos cómo a nivel global la variante B117 de Reino Unido y la de Sudáfrica son las predominantes. Esta es la P1, ¿verdad? Que está principalmente acá en Sudamérica, pero también ya está en otros países y que es la predominante acá en nuestro análisis. Y ven cómo también va aumentando
a nivel global, esta variante es la de Sudáfrica, ¿verdad? Por lo cual nosotros debemos seguir vigilando porque ya fue también detectada en Brasil y de acuerdo a nuestros resultados podemos ver que nosotros somos muy susceptibles, ¿verdad? A lo que circula en nuestros vecinos. Em, bueno, este es el árbol y acá podemos ver las muestras que están con los tips morados más grandes son las muestras paraguayas. Y lo que quería mostrar, bueno, vemos que la Reino Unido, por ejemplo, están en diferentes subclústeres dentro del clúster de, de este linaje. Y algo también interesante es que dentro del clúster de la P1, perdón, debía haber puesto P1 acá, no el nombre del clúster, no el nombre del clado, perdón. También tenemos varios subclústeres y me interesé en agrandar este, para que es el predominante ahora. Y si bien este es un análisis muy preliminar, donde nosotros usamos ya una base de datos de árboles filogenéticos que ya están prehechos, digamos, no es que nosotros pudimos meter los parámetros decidir las muestras con las que íbamos a contrastar. Según este análisis preliminar podemos ver que hay varias, o sea, hay clústeres, subclústeres que tienen diferentes distancias, digamos, a este ancestro en común. O sea, que tiene diferentes, o sea, lo que podemos deducir inicialmente es que en nuestro país o al menos en nuestro muestreo podemos ver que hubo diferentes introducciones de este virus en nuestra población, ¿verdad? No es que hubo digamos, un solo caso de índice que se fue expandiendo, sino que hay grupos que posiblemente fueron introducciones temporales diferentes y múltiples en nuestro país, que esto también esta puede ser una de las razones por la cual este linaje es tan predominante ahora respecto a otros de los que están circulando en nuestro país, ¿verdad? Y finalmente es que estos resultados que vimos por secuenciación tienen prácticamente un 100% de concordancia con lo que nosotros empezamos a detectar mediante protocolos de PCR, ¿verdad? Que nos daban ya una idea de las variantes de preocupación que podían estar circulando en nuestro país. Entonces pensamos que esta es una buena estrategia, ¿verdad? Para complementar, o sea, poder hacer un estudio masivo con RT-PCR y seguir confirmando esto con la secuenciación y poder detectar también otras cosas que obviamente no vamos a poder detectar, pero pensamos que es una buena estrategia de seguimiento de variantes en nuestro país. Entonces, en este momento, nosotros estamos haciendo los análisis filogenéticos porque ya completamos las primeras secuencias que nos propusimos para este proyecto, a pesar de que podamos a seguir, ¿verdad? La perspectiva en la cual también ya nos encontramos trabajando es poder utilizar estas otras herramientas de análisis de los datos que tira el secuenciador para ser más eficiente, ¿verdad? Para poder hacerlo de manera más rápida y tener también a mano otras herramientas que nos permitan cada vez calibrar mejor la calidad de las secuencias que estamos obteniendo. Estos son los integrantes del equipo que a varios departamentos dentro del instituto. Quería agradecer a cada uno de ellos y también a los de ellas, porque la mayoría somos mujeres. Y agradecer también a nuestros colaboradores de otros laboratorios que colaboran con la colecta de muestras y a colaboradores externos que nos ayudan técnicamente, ¿verdad? Para poder implementar esto. En agradecer a Altervía, la verdad que pudimos trabajar muy bien con ellos, hacer esto de manera mucho más ágil, ¿verdad? Realmente em, es diferente poder agilizar, digamos, lo que son los trámites, lo que es la burocracia, lo que es el poder disponer del dinero de un proyecto para que vaya a la misma velocidad a la que queremos trabajar también los investigadores que estamos ahí, ¿verdad?
Bueno, agradecer también a las autoridades del ICS que nos apoyaron siempre. Y bueno, muchas gracias al equipo y estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, Magali. Una presentación completita de todo lo que están realizando hasta ahora, bastante interesante. Ahora abrimos nuestro espacio de preguntas para los participantes que se quieran dejar una consulta en el chat de la videoconferencia que están conectados aquí a Cisco. Y si los que nos están siguiendo a través del Facebook, nos pueden dejar sus consultas en el chat de comentarios también. Mientras aguardamos, en caso de que haya alguna persona, también se pueden hacer las consultas de los que están aquí conectados a la videoconferencia, le habilitamos también el micrófono y pueden hacer la consulta directa a la doctora Magali también. Aquí tengo una consulta, doctora. Dice, estas son muestras que fueron las que fueron analizadas entre enero y mayo de este año, ¿verdad? Sí, sí, este grupo de muestras es de enero a mayo de este año y analizamos por semana epidemiológica. Y en Central definieron algún distrito específico o tomaron todos los distritos? Todas las muestras de todas las ciudades dentro de Central a las que tuvimos acceso. Entonces, ahí va la pregunta. Entonces podemos, de acuerdo a este análisis que se planteaba, pues lo que podemos decir es que al ingresar estas nuevas variantes, se ve claramente el aumento o la duplicación, o si llegamos a triplicar los casos que teníamos el año pasado, debido a estas nuevas variantes que ingresaron en nuestro país. O sea, yo creo que el aumento de casos de todos modos iba a ocurrir, ¿verdad? O sea, la dinámica de esto, o sea, de la transmisión, digamos, de la circulación del virus, tiene su componente social, digamos, ¿verdad? Y también tiene su componente biológico. Y digamos que o sea, fue el combustible, digamos, a lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Ya estábamos teniendo una alta circulación, ¿verdad? Con las variantes que no eran de preocupación, ya estábamos en camino a tener una alta circulación y a esto se sumó la introducción de la variante, sobre todo de la P1, ¿verdad? Eh, yo creo que fue uno de los factores que hizo que exponencialmente también aumenten los casos, ¿verdad? Sobre esta variante que se originó en la India, doctora, ¿se puede identificar algún caso aquí en nuestro país? No. Todavía nosotros no pudimos identificar la de la India. Vamos a seguir dentro de lo que podamos, ¿verdad? Con los análisis, pero todavía no identificamos ninguna de las. Y por último, doctora, yo sé que ustedes están trabajando de manera muy cercana con la Dirección de Vigilancia de la Salud. Eh, ¿Qué estrategias más o menos se plantean a partir de este análisis? Yo sé que ese ya es un área más de vigilancia, pero si usted tiene un conocimiento al respecto a nivel de estos análisis, ¿qué estrategias un poco se podrían generar a partir de esta información que ustedes están relevando? Y la verdad todavía, o sea, si bien esto o sea, esto nosotros reportamos lo que vamos encontrando, ¿verdad? Todavía no hubo una conversación, digamos, entre así grande, digamos, con todos los involucrados, pero sí va a haber, digamos, ¿verdad? O sea, creo que
se está planificando, ¿verdad? Hacer una red, ¿verdad? Para poder hacer más masivamente esta vigilancia genómica de este virus, ¿verdad? Y a lo mejor, no sé, sería ideal también de otros que después puedan afectarnos. Y justamente sobre eso, entonces este tipo de análisis puede también aplicarse a otro tipo de virus que puedan llegar a circular en nuestro país. Claro, se puede aplicar y no solo a otro tipo de virus, ¿verdad? Sino a otro tipo de patógenos en general que sean de interés de salud pública. Y entiendo que es la primera vez que se está realizando este tipo de estudios o de análisis en nuestro país para la Y tengo entendido que sí, ¿verdad? O sea, si bien ya hay infraestructura, digamos, en otros laboratorios, esta es la primera oportunidad en la que se están generando los datos acá. Excelente. Entonces ya estamos marcando un hito en la parte de análisis también laboratorial, bueno, que puedan servir. Creo que el término que utiliza es estudios genómicos, ¿verdad? Perdón, no te escuché bien. Creo que el término que utilizas son estudios genómicos. Sí, epidemiología genómica. Epidemiología genómica. Son, son términos que también vamos a ir ya adecuándonos a ellos también. Bien, me confirman acá si puede haber una otra pregunta. Dice, felicitaciones a todo el equipo. Vamos aquí. A ver, excelente ponencia, gracias por la divulgación también. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook. Les recordamos que todas las presentaciones de este ciclo de seminarios están en nuestra página de YouTube, así que pueden también ingresar a nuestra página y encontrar ahí y poder ver nuevamente inclusive las presentaciones que estamos realizando con los investigadores. Te agradecemos muchísimo, Magali, por esta presentación. Agradecemos también al doctor Luis Ortiz que nos acompañó esta tarde y les invitamos a que nuevamente nos acompañen el próximo martes a las 16 horas para cerrar nuestro ciclo de seminarios con la jornada número 12 jornadas del ciclo de seminarios que realizamos para realizar la divulgación de todos estos proyectos sobre el COVID que son financiados por el CONACYT. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y nos estaremos encontrando el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos.